Para cualquier místico, el mundo visible es símbolo del invisible, y es el invisible donde se encuentra la realidad que anhela alcanzar. Pero en una fe concreta, documental, encarnada y con una ética tremendamente práctica como lo es la fe cristiana, ¿existe espacio para el misticismo? Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Masón y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre la publicación en español de los escritos de Jacob Böhmen, un oscuro místico, filósofo y pensador protestante del siglo XVII, ahora considerado por muchos el primer filósofo alemán. Pero nos preguntamos si místicos como él encajan del todo en una religión que enfatiza la materialización de lo que es inmaterial, que de alguna manera enfatiza lo que reconocemos en la fe cristiana como la encarnación. Pero antes te invitamos a suscribirte a nuestro podcast que encontrarás en YouTube, Spotify o Apple. De hecho, puedes encontrar y escuchar Entre Amigos con Gerson García en cualquier plataforma que tú prefieras. También te invitamos a que compartas nuestra conversación en tus redes sociales y promuevas este tiempo juntos para que tus familiares, amigos y seguidores puedan participar del mismo. Guillermo y Elsa, recientemente la sección cultural del diario El País publicó una nota sobre la traducción al español de la obra de un místico protestante alemán del siglo XVII, que yo ni conocía, Jacob Böhmen. Al parecer era un matemático, pensador, teólogo y también un místico que aparentemente fue muy influyente. Incluso algunos han llegado a considerarlo el primer filósofo alemán. Creo que es bastante raro encontrar un místico protestante, particularmente como este Böhmen. Bastante oscuro y posiblemente sea porque sus ideas rayaron en la herejía, por lo menos según la ortodoxia de la época. Su vida y obra nos hace pensar en ese misticismo como una opción de la fe cristiana, algo que ha sucedido a lo largo de la historia del cristianismo. Y Guillermo, a ti particularmente te interesó este artículo y este personaje Jacob Böhmen. ¿Por qué? La primera cosa que me llamó la atención es que este hombre era un zapatero, un simple zapatero remendón, como dice la canción infantil. Y entonces, estando alguna vez haciendo su labor de zapatero, él mira hacia el techo, hacia el cielo de su tallercito allí, y de repente se siente inspirado para tratar de descubrir el origen de las cosas, el origen de la vida, el origen divino, todas las cosas que al ser humano le probleman. Y eso sí que me llamó la atención, es decir, de una persona completa y absolutamente común, como lo somos todos nosotros, que sin embargo escriba y se atreva a escribir una obra en que trata de llegar a entender el por qué las cosas son como son o cómo funcionan y si hay un designio en ellas. Este tipo de cosas que honestamente las veces que yo he estado medio absorto mirando por la ventana, porque mi techo no tiene ningún agujero, nunca me llega ningún espíritu inspirador de ningún tipo, no siento absolutamente nada, ¿no? Ya. Entonces, esa fue la primera impresión. Pero la segunda impresión es seria, porque este hombre llega a escribir algo en donde apunta, por ejemplo, al hecho de que él quiere ver la divinidad, ¿no? O lo que él considera a Dios en todas las cosas. O sea, el hombre llega a una cuestión ya panteísta, ¿no? De ver a Dios en todas las cosas, en todas las formas, en todas las materias. Y eso, honestamente, me llamó mucho la atención. Sí, porque sale del marco, sale del cuadro que hemos entendido siempre de los primeros reformados, ¿no? O sea, estamos hablando de la segunda generación, ya su padre era protestante, ¿no? Y este hombre de pronto abraza el protestantismo, ¿verdad? El luteranismo, y de pronto tiene estas ideas panteístas que no tienen absolutamente nada que ver con el protestantismo de esa época. A mí lo que me llamó la atención también de este personaje, Guillermo y Elsa, es el peso que tiene en la cultura alemana, en el desarrollo del pensamiento alemán. Un personaje tan oscuro que si no hubiera sido porque Guillermo nos invita a leer este artículo del País y conocer un poquito de su obra e indagar acerca de esta persona, no nos hubiéramos imaginado que, por ejemplo, fue considerado por algunos filósofos alemanes como el padre de la filosofía alemana.
¿verdad? Y que además era un místico prominente y que ha influido en el pensamiento que nos ha venido de Europa a través de Alemania de una manera poderosísima y un personaje tan oscuro y sin embargo de tanto Y peso. por un lado se le reconoce como teólogo luterano, pero por otro se le menciona como hereje, ¿no? Es un personaje muy divisivo, ¿no? Algunos de nosotros en este grupo podría ser considerado de la misma manera. Y no voy a apuntar, no voy a apuntar dedos, no voy a apuntar dedos. Místico no, porque el misticismo es aquella filosofía, incluso como idea religiosa, donde la persona se siente de alguna manera no solo transportada, sino que recibe algún tipo de revelación muy, pero muy especial en el campo del espíritu, que le lleva o le lleva de alguna manera a pensar y a escribir cosas como lo hizo este hombre. Entonces, yo estoy casi pensando seriamente que a lo mejor este hombre, como ha sido catalogado en Alemania como el padre de la filosofía y del fundamento del pensamiento alemán, yo creo que este hombre de alguna manera en su misticismo, en su idea de encontrar a Dios en todas las formas, es de alguna manera el que inspiró a algunos de los músicos, como por ejemplo cuando se escribe de Richard Wagner, que se escribe toda esta cuestión de la mitología alemana, por ejemplo, en donde se quiere hablar de los dioses, no de un solo dios, pero de los dioses que se confabulan de alguna manera para interceder y a veces influir en el comportamiento humano. Yo creo que este hombre tuvo mucha influencia, ahora lo estoy descubriendo, en el pensamiento alemán, pero en el fondo lo que está haciendo este artículo es llevarnos una vez más al hecho de que las personas que buscan la superespiritualidad, tratando de descubrir algo inmaterial, algo que valga la pena en un mundo material como el que vivimos, lleva a todas estas religiones modernas y a todos estos conceptos, como por ejemplo el de la nueva era, New Age, en donde se quiere por todas las cosas que la persona viva un momento espiritual. ¿A quién se está dirigiendo? No tienen la menor idea, pero que vivan por lo menos. Y es por eso, Guillermo y Elsa, que yo sospecho muchísimo del misticismo. Tengo que confesar en primer lugar que no lo entiendo. Y no lo entiendo no por un desafío intelectual, pero no lo entiendo a la luz del Evangelio. Aquí está la revelación que tenemos de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, materializada en la persona de Jesucristo con el acto definitivo de la encarnación. Y ahora Jesucristo le pone forma humana a ese Dios inmarcesible, incomprensible, infinito, que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestro ser no puede abarcar. Y sin embargo viene Jesucristo, lo concretiza en el acto de la encarnación, lo materializa en una serie de requisitos éticos, ¿verdad? En cuanto a nuestra responsabilidad de vida con el prójimo, en el mundo, nuestra actividad concreta y específica material. Y ahora resulta que en el transcurso de los años, a lo largo de la Edad Media, de pronto tenemos esta idea del misticismo, esta No creo que venga tan de pronto, sublimación. Gerson. Yo creo No, que sí. no creo. A Mira, ver, si lees las escrituras, me refiero a la Biblia, ciertos pasajes de las escrituras en las cuales enviados, mensajeros de Dios, se contactan directamente con los hombres, pueden ser interpretadas desde el punto de vista filosófico como experiencias místicas. Estamos hablando, por ejemplo, recuerdo en el libro de Daniel, ¿no? Donde el profeta Daniel ve en su momento esa mano divina, ¿no? Que escribe sobre la pared una profecía. O estamos viendo cuando a María, ¿no? Se le aparece el arcángel anunciando que a través de ella va a venir el Salvador del mundo. Este tipo de experiencias donde lo espiritual se conecta con lo material pueden ser interpretadas por algunos como estas mismas experiencias místicas, las cuales describe Jacobo Bohm en el siglo XVII, ¿no? Y estos escritos como el Mysterium Magnum, el gran misterio que él detalla tanto, pues a lo mejor ya, pudo haber sido pudiera. algún conecte. ¿Con quién?
¿Quién ¿Con quién? sabe? No sé. Pero a lo que voy, Elsa, es que incluso en esas experiencias de conexión con lo supranatural y esas intervenciones de potestades superiores, no sé cómo las queramos llamar, No, ¿verdad? las visiones de O, vi- Juan en la isla de Patmos. o las visiones todavía más cercanas a lo que tú estás diciendo, las de Ezequiel, que yo creo que tenía un problema También. de percepción ahí, esas visiones no Ah, tienen ¿verdad? ni pies ni cabezas, pero déjame decirte algo, creo que la característica de las escrituras es que todas esas apariciones, visiones, teofanías, manifestaciones, elevaciones del mundo cotidiano Pablo habla del tercer a cielo. otras percepciones, Ajá. tenían un propósito revelatorio. No necesariamente el valor estaba en la experiencia en sí, sino en lo que comunicaba. Y me da no sé si es el caso de Momen, ¿verdad? Apenas ahora estamos viendo sus obras traducidas al español. A lo mejor deberíamos leer alguna de ellas, pero En alemán es mejor. Del para ti, siglo XVII. para ti que lo puedas hablar o que lo puedas leer, para el resto de nosotros no. Este hombre tan místico dice algunas cuestiones que siempre han estado presentes en las conversaciones incluso de los teólogos más ortodoxos. Dice, ¿ha hecho Dios el mal? Esta pregunta se la hizo este Bonhoeffer. Aquí dice, la razón se pone a especular, pero solo da vueltas en círculo, sin poder entrar, pues está fuera y no dentro de la palabra, del círculo de la vida. La palabra la pone con mayúscula. Lo de arriba es como lo de abajo, y aquí está citando necesariamente el libro de Job, el libro de estos antiguos que ustedes han citado. El sol junto con los astros son espíritu, la tierra junto con los otros elementos es un ser. Él es en sí mismo solo uno, no necesita ni espacio ni lugar, se engendra a sí mismo de eternidad en eternidad. En realidad, este hombre está de alguna manera dando en el clavo a las preguntas que se hacen todos los seres humanos, todos los tiempos, y que a veces necesitan de algo más, de una revelación especial, decimos nosotros, para poder entender. Pero las preguntas están ahí y yo creo honestamente que este hombre hizo esa influencia tan fuerte en Alemania que estaba buscando una razón de ser como nación, como sociedad, como cultura, en un momento histórico determinado después de la Reforma. Que tiene mucho sentido porque le da a la reforma con el renacimiento, le da a los seres humanos la oportunidad de hacerse esas preguntas que antes el dogma respondía tajantemente y no había ningún espacio para eso. Así que hay algún valor y no en vano, de nuevo, es reconocido como el padre del pensamiento alemán, la filosofía alemana, ¿no? Pero yendo ahora a la actualidad, ¿no? Y hablando de este tema del misticismo, porque es parte de este desempeño de Bauman, no solamente llegar y hacerse esas preguntas y llegar a ciertas conclusiones, pero lo hace a través de las experiencias místicas. Y yo me pregunto si el misticismo tiene cabida en nuestra fe contemporánea y actual en el siglo XXI. Si es parte, yo siento que Elsa cree que sí lo es, yo estoy en el otro lado, no estoy muy seguro de que lo sea. Así que Yo creo que yo pienso que hay de los dos elementos, ¿no? Por ejemplo, cuando el predicador, el que está dando una conferencia basada en la Biblia, en las Escrituras, está hablando desde un foro, ¿no? Desde una plataforma a unos oyentes, de alguna manera está interpretando lo que dice el texto que se escribió hace 2000 años o lo que fuera. Y entonces, en ese momento, muchas personas, incluyendo él mismo a veces, él cree que está inspirado, él cree que está diciendo o ampliando una palabra a los oyentes que en ese momento no tienen esa inspiración. Yo pienso que ahí se da a lo mejor un momento de misticismo, una conexión con lo especial, ¿no? Yo creo que esos momentos los viven algunas personas. Ahora, si ese misticismo va a llevar a alguna persona a creer que tiene una revelación muy, pero muy especial, pero muy concreta, como lo fue el caso de todas aquellas sectas que pronosticaron el acabo del mundo, el fin del mundo, como lo fueron los testigos de Jehová en su momento, como lo fue la iglesia adventista en su momento, que pronosticaron el fin del mundo en el siglo pasado o a principios de este siglo. Es decir, pensaron que tenían una revelación especial y en ese sentido yo pienso que tenían
o ellos creían tener una revelación mística, una conexión con algo especial que va más allá de esta esfera natural en la que todos nos Sí, y movemos. creo que en algunas de esas ocasiones que estás mencionando, Guillermo, los líderes de estas sectas ocultistas raras, antibíblicas realmente, eh, muchos de ellos yo creo que abiertamente e intencionalmente engañaban a sus seguidores para obtener O sea, no eran místicos, cierta eran notoriedad. charlatanes. Sí, muchos de ellos yo creo que sí, realmente eran charlatanes. Algunos pueden haber sido guiados, ¿verdad? Por sus propias mentes desquiciadas, por drogas, por tanta cosa, ¿no? Entonces, yo creo que sí, cuando una persona llegue a compartir con alguno de nosotros alguna experiencia mística o un conecte especial, ¿verdad? Con la divinidad, algún ángel, pues tenemos siempre que evaluar eso de acuerdo a lo que Ya, tenemos en concreto que nos ha llegado a través de Dios. Y esa es ya. la revelación a través de la Biblia. Si no concuerda con la Biblia, pues yo creo que no va por ahí, Una ¿no? de las cosas que quizás condiciona mi reacción a la idea del misticismo en nuestra tradición, en el idioma español, nuestra historia literaria común con toda Iberoamérica, ¿verdad? De los místicos españoles del siglo de oro, ¿verdad? De la literatura Ujú. española, donde aquí hay estas grandes sublimaciones, Sí, ¿verdad? Grandes experiencias místicas que elevan a Teresa de Ávila, a San Juan de la Cruz, ¿verdad? Y que de pronto crean este arte que verdaderamente involucra algún tipo de arrebato, ¿verdad? Y Elsa y sí. yo, para que sepas, Guillermo, una vez fuimos consultores con el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad de Chicago, justamente en una exposición donde se nos hablaba del arrebato artístico y ahí pudimos nosotros también participar y fue una experiencia muy, muy grata, ¿no? Es decir, esta experiencia mística para mí quizás evoca la idea de que se produce, pudiera ser legítima o no, pero se produce, genera algún tipo de expresión, en el caso de Bohmen, algo filosófico, algo teológico, en el caso de los místicos españoles del siglo de oro, algo creativo, ¿verdad? Pero al final del día no se concretiza en esa encarnación del Evangelio. Y quizás la pregunta para mí al final de esta conversación sería, cuando vamos al Evangelio y nos encontramos con Jesucristo, vemos en él algún atisbo de misticismo, de este arrebato momentáneo, de esta elevación y conexión que produce algo, que de alguna manera pudiera atribuirse como un fenómeno auténticamente místico. Y yo tengo resistencia a eso, yo tengo dificultad en encontrar una, así que ayúdenme, por favor. No, de nuevo, Gerson, en mi humilde opinión, yo creo que depende todo de los lentes con los que miremos, ¿no? Los lentes Ujú. figurativamente hablando con los que miremos las escrituras. Estoy pensando en este momento en las escrituras que hablan de la transfiguración del Señor Jesucristo. Es un momento que para los tres apóstoles que estaban allí observándolo, que ven a Moisés y que el Señor se le ha elevado, el momento del bautismo de Jesús, ¿verdad? Por Juan, donde aparece el Espíritu Santo en forma de paloma, donde se escucha una voz desde el cielo que dice, este es mi hijo, ¿verdad? Yo creo que en el cual me complazco. Esos momentos que nosotros los consideramos como cristianos, como personas de fe, como momentos históricos, verídicos. Algunas otras interpretaciones, especialmente hoy en día, pueden ser vistas como experiencias místicas que en su momento llegaron a ser escritas y que formaron parte ahora de lo que forma la Biblia. Depende del cristal con que se mira, depende de quién está diciendo algo, interpretando algo, pero pues esa es mi humilde opinión. Creo que puede haber historias en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, que pueden ser interpretadas por ciertas personas como experiencias místicas. Buscando la opinión de Elsa y también, por supuesto, la de Gerson. Gerson completamente cerrado a la posibilidad mística. Elsa, de alguna manera, dando un poco de apertura a la interpretación de estos hechos que ha mencionado, yo tengo otra opinión, ¿no? Otra posición que refleja un poco lo que oí un día en una conferencia
de alguien que sabía bastante de historia, literatura, todas las cosas que uno quisiera saber y que a veces no tiene ni el tiempo ni la capacidad. Alguien le hizo una pregunta específica sobre un tema que más o menos todos teníamos alguna idea y él dijo, no sé. Esa fue su respuesta. No sé, Mm. ni me interesa saber porque no tengo la capacidad de Esa es interpretar la alguna posición, cosa. la posición de Entonces, Guillermo. yo en ese aspecto yo tengo una posición de no saber, Mm. pero ¿saben lo que sí me llama la atención y que siempre me ha impresionado? Son los silencios de Jesucristo. Fue Mm. cuando, por ejemplo, habla con sus discípulos, les da alguna idea, algo que hacer o alguna cosa. Ellos insisten en alguna pregunta y Jesucristo se queda callado simplemente, no responde, le deja a ellos que interpreten las cosas como deben ser o como deberían actuar. En alguna ocasión les da un mínimo de cosas, no ve tú y haz lo mismo, una cosa así, pero muy breve. No les da toda una cátedra de explicación. Eso me impresiona mucho porque en lo que él se mencionó o ha mencionado muchas veces acerca de la parábola del buen samaritano, por ejemplo, en donde hay una necesidad de ir en ayuda del necesitado, Jesucristo no les da una receta, no les dice, mire, ármense con este conocimiento, lleven este equipo, hagan lo posible por trabajar, tener dinero, algún tipo de ayuda. No, les dice simplemente, ve tú y haz lo mismo, es decir, les daba un ejemplo, pero muy práctico y a veces muy breve para que ellos hagan algunas cosas. En cuanto a la figura de Jesucristo y sus experiencias supranaturales, el hecho de que Él diga, yo he venido de lo alto, ¿no? He venido de mi Padre, voy a mi Padre y ese tipo de expresiones, yo prefiero guardar silencio porque hay algunas cosas que me cuesta mucho entenderlas y sin embargo reconozco que hay algunas experiencias que escapan a la explicación racional. Y Así es. eso a mí me deja satisfecho porque de lo contrario estaríamos encapsulando a la divinidad en nuestra propia manera de pensar y eso yo creo que no solamente limitaría el poder, la actuación, el poder que Dios pueda tener, sino que también limitaría nuestra apreciación acerca de quién es Dios. Así es que, como el gran conferencista, yo quiero decirles hoy día, francamente no sé. Siento en el día de hoy, Guillermo, que hemos cumplido ese refrán. Es un dicho que por lo menos circula en España, que donde hay dos españoles hay tres opiniones. Y aquí tenemos una mexicana, un chileno y un español y hay 5 opiniones. Pero creo que realmente, Guillermo, nos has dado un buen toque de atención, donde quizás respuestas racionales y bien argumentadas no son suficientes y que quizás deberíamos prestarle atención no solamente a las palabras de Jesucristo, pero a los silencios elocuentes de Jesucristo. Yo por lo menos, Elsa, me quedo con esa recomendación de Guillermo, no sé tú. Buenísima la recomendación. Creo que es un toque de atención, ¿verdad? A tener humildad en cuestiones teológicas y abrazar el misterio de las grandes cosas que vienen de Dios. Pues quisiéramos invitarte a que sigas considerando estas posibilidades y esta idea del misticismo y qué lugar tiene verdaderamente en la tradición cristiana. Así que te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Lo puedes encontrar y descargar en Spotify, en YouTube, en Google, si buscas Entre Amigos con Gerson García. También encontrarás los enlaces en esos lugares a recursos que hemos mencionado en esta conversación. Podrás dejar tus comentarios y encontrar en nuestros archivos otros temas que pudieran ser de tu interés. Y sobre todo te animamos de todo corazón a que nos compartas en tus redes sociales. No tenemos grandes presupuestos de promoción, así que el hecho de que tú disfrutes de esta conversación e invites a otros a ser parte de ella nos ayuda muchísimo. Así que encontrarás también enlaces a nuestras redes sociales al descargar nuestro podcast en tu plataforma favorita. Agradecemos mucho a nuestros equipos técnicos en México y Estados Unidos que hagan posible que este tiempo de conversación llegue hasta ti. También Guillermo y Elsa, gracias por darnos de su tiempo y participar en este tiempo juntos. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.